A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa Contigo Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles. Ya estamos a día 2 del mes de septiembre. Y bueno, estamos aquí acompañándoles el día de hoy Andrea Tavares y Andrés Velázquez, presentando las disculpas de nuestro compañero de siempre, Luis Trincado, quien por razones o motivos personales no puede estar acompañándonos la tarde de hoy. Igualmente vamos a tener invitada en el programa a la distinguida y luchadora diputada Mariela Magallanes. Estará con nosotros también acompañándonos. A todos nuestros oyentes, nuestro cordial saludo de siempre, nuestro abrazo fraterno y agradeciendo a todo ese equipo de RCR, a Jaime Nestares, su director general, a José Gregorio en los controles, a Wilixa Arcaya en la gerencia general de la estación, en la gerencia general de producción y en la producción César Umbría. A todos ellos, bueno, siempre nuestro cordial saludo y nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hacen para llevar ante ustedes su programa Contigo Andrés Velázquez. Hoy comienzo el programa dando nuestras condolencias, y lo hago en nombre propio, en nombre de Andrea, de todo el equipo de la Causa R, para con la diputada Delsa Solórzano, quien el día de ayer perdió a su padre, falleció su padre. Y bueno, hasta ella nuestras condolencias, ya lo hicimos el día de ayer por redes, con ella de manera directa, y bueno, hoy de nuevo expresamos toda nuestra solidaridad para ella y para toda su familia. Igualmente, bueno, queremos abordar en nuestro programa el día de hoy los temas que están calientes, diría yo, los temas que de los cuales toda la opinión pública nacional está pendiente y por supuesto todo nuestro país. Yo diría que nadie está ajeno a los acontecimientos que se han venido dando, una suerte de torbellino, de marea, una tras otra, noticia y noticia, que es bueno que hoy desde su programa nosotros analicemos. Y quiero comenzar rápidamente con lo que fue un tema de gran impacto, diría yo, que generó conmoción incluso en todo el mundo. Conmovió esto, y sobre todo también en el mundo jurídico por las implicaciones legales, si tenía o no Maduro facultad. Bueno, ese tema legal no lo vamos nosotros a analizar hoy aquí porque sencillamente, bueno, no es el caso. Vamos a ver el punto político de todo esto y qué hay detrás de todo esto. Es lo que quiero desnudar para toda la población, para todo el país. En este sentido, bueno, destaco este tema de los indultos, que para los efectos nuestros no se trata de indultos, es liberación de rehenes, liberación de secuestrados, así es como lo vemos. Y ya algunos comentarios o declaraciones de algunos de los secuestrados pudimos ver, y ellas por sí solas indican el grado de crueldad, lo inhumano de estos secuestros y definitivamente
por qué los llamamos rehenes en palabra de ellos mismos, estaría la mejor definición. Y hay un caso del cual escribía, por cierto, la periodista Milagro Socorro, y decía que había un caso de una mujer en todo ese grupo que fue liberado, de la que poco se había hablado, que no es diputada, no es militante de ningún partido, ni siquiera fue detenida en una protesta. El régimen de Maduro la sometió a la infernal cárcel venezolana por ser vecina de Iván Simonovic. Eso lo escribió en el portal La Gran Aldea la periodista Milagro Socorro. Y de esta detenida, la doctora Antonia Turbay, vecina de Simonovic, de Iván Simonovic, tenemos sus primeras declaraciones el día de ayer, que sería interesante que ustedes las pudieran refrescar nuevamente. Adelante. Pero que haya estado injustamente por algo que yo no tengo nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovic. O sea, sí, es mi vecino y lo aprecio, y cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían su papá, pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia. Mi hija vive en Bogotá, no porque se fue por apátrida, sino porque la secuestraron express una noche y ella dijo que no quería vivir aquí, y yo preferí que ella se fuera al exterior. Sí, bueno, allí pueden ustedes darse cuenta de una persona inocente que dijo incluso en su declaración que ni siquiera era amiga de Simonovic, sencillamente estaba a su lado, y el régimen, y además tenía una boleta de excarcelación prácticamente desde hace un año, y nunca la pusieron en libertad. Y como ella, Vasco da Costa, también, Vasco da Costa, varios años también detenido, y quien al salir, bueno, creían que iba a callarse la boca, no, con una valiente declaración que también queremos poner para ustedes, para que se den cuenta de lo grave de esta situación, dicho por los propios rehenes. Adelante. Bueno, ya vamos a tener... Usted sabe qué es lo peor, y de decir esto tengo miedo, claro que tengo miedo. Usted sabe lo que es peor. Tengo razones verdaderas y comprobadas de tener ese miedo. Pero los hombres que se dejan dominar por el miedo son cobardes. Y los hombres que liberan a los países someten a su miedo y se atacan al tirano, atacan a los poderosos. Más nada. Gracias. Bueno, es allí también las declaraciones de Vasco da Costa. Yo me tengo que quitar el sombrero definitivamente frente a esta gente. Y está también, bueno, fue liberado el doctor Alberto Marulanda, que estaba preso por ser pareja de una oficial que es perseguida por el régimen también. O el caso de Rubén González, igualmente sindicalista, juzgado en tribunales militares, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, que no cometió delito ninguno y sin embargo fue juzgado y condenado. También fue es uno de los casos que quiero destacar, sobre todo para darnos cuenta de cómo el régimen, de manera arbitraria, de manera caprichosa, sin juicio alguno, fue apresando y secuestrando gente para tenerlas allí como barajita de intercambio en un momento determinado, como efectivamente lo hace ahora. O el doctor Enrique Perdomo, que por cierto era también el abogado defensor de Simonovic, o el de Régulo García Castro, que dio unas declaraciones también espeluznantes, diciendo que fue torturado físicamente, le aplicaron corriente, lo metían dentro de un tambor lleno de agua. Bueno, es una cosa de verdad horrorosa lo que hemos visto en relación a este tema de los llamados presos políticos, que no son más que secuestrados por parte del régimen.
Andrea, tu opinión en relación a esto. Saludos, Andrés, y bueno, gracias nuevamente a todo el equipo de Radio Caracas Radio por permitirnos estar en este espacio y además en estas condiciones generar todas las posibilidades de que podamos compartir con nuestra audiencia estos temas tan importantes de la vida política de Venezuela. Y sinceramente, mira, yo creo que no hay una sola persona de quienes hemos estado en la búsqueda de una salida a esta terrible crisis que vive el país y por supuesto a la recuperación del modelo democrático. Yo creo que no hay ninguna persona en esa lucha, en este bando, que no se alegre, por supuesto, con la liberación de estos compañeros que, como tú muy bien lo decías, eran unos secuestrados, unos prisioneros que estaban allí precisamente para los fines que se utilizó ayer. ¿Cuáles son esos fines? Para el canje, para la negociación. Entonces nos alegramos porque están dejando de ser torturados por un tiempo que no sabemos cuánto va a durar. No es la primera vez que muchos de ellos han salido a la calle y a los meses los vuelven a capturar y los vuelven a hacer prisioneros, como el caso de Renzo Prieto o el mismo Gilbert Caro, por ejemplo, que inclusive Vasco da Costa, que ya había sido detenido, liberado y nuevamente detenido. Entonces, esta libertad que se supone que es plena, o esta liberación de prisioneros que no sabemos hasta cuándo va a durar, posiblemente después de que el gobierno tome decisiones con relación a la farsa electoral que está convocando y que está tratando de legitimar con estas acciones. Entonces, no hay una discusión, no hay un dilema sobre que algunos se alegran y otros no se alegran. Yo creo que todos nos alegramos y todos saludamos que ellos estén con su familia, que dejen de ser torturados terriblemente como ellos mismos han contado, y bueno, y que además no es nada nuevo para los venezolanos. Son miles las denuncias que están distribuidas a lo largo de todas las organizaciones internacionales, la Corte Penal Internacional, incluso en los informes de la ONU de Derechos Humanos ha estado reflejada esta situación. Y yo quiero destacar en primer lugar es la lucha de los familiares. Los familiares que han estado allí permanentemente defendiendo la libertad de sus seres queridos, de su familia y además de hacerles justicia. Luego, por supuesto, todas las organizaciones que de una u otra índole se han dedicado no solamente a la defensa de estos prisioneros, sino, por supuesto, a buscarles comida, alimentos, ayuda, vestimenta. Muchos de ellos, muchas ONG se han dedicado a esto y es un esfuerzo. Bueno. Por supuesto, a toda la dirigencia política que ha estado luchando desde hace muchos años para esta liberación. Eso es parte de un trabajo que se ha construido en el tiempo y que hoy verlos en la calle, por supuesto que es una alegría. Lo lamentable es que muchos utilicen esa situación, esa desgracia, ese secuestro de estos compañeros para abrirse un piso político de alguna manera que estaba solapado o del que ya se había desmarcado. Eso sí es lamentable porque estamos hablando de seres humanos que han vivido. Bueno, ya llegamos al tiempo de nuestro primer corte. Vamos a hacer el primer corte y continuamos la conversación, incorporando ahora a nuestra compañera Mariela Magallanes, que también está en línea. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos en tu programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 2 de septiembre, ya. Y conversábamos con nuestra compañera Andrea Tavares, quien nos acompaña en el programa, y bueno, está por conectarse, no está todavía Mariela Magallanes, ya vamos a conversar con ella, pero efectivamente, tal como lo señalabas, Andrea, en esta lucha por la libertad de toda esta cantidad de presos, de secuestrados, de rehenes que ha tomado el régimen, de los cuales queda una enorme cantidad, quedan policías. Los policías todavía, después de 17 años, no los ponen en libertad, militares presos, bueno, en general todavía queda una gran cantidad de jóvenes detenidos en manifestaciones que deben igualmente salir en libertad y dejar de ser rehenes. Y tal como lo decías, Andrea, agradecer a Provea, Foro Penal, Alianza por la Democracia y Derechos Humanos, que son ONG que se han venido moviendo muchísimo con el tema de derechos humanos y con el tema de los secuestrados políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y en aquellos casos como el de Juan Requesén, por ejemplo, el diputado Juan Requesén, que fue cambiado de celda, fue cambiado de allí, del helicoide, a su casa, pero que no tiene libertad, no hay libertad plena, sigue todavía detenido, está recluido ahora en la casa. El cambio es enorme, muy bueno, y nos alegramos porque está al lado de su familia, pero en todo caso sabemos que sigue privado de sus derechos políticos, de sus derechos civiles, de su condición de parlamentario, que fue vulnerada cuando fue llevado secuestrado por la policía política del régimen. Eso, bueno, todo el país tiene que saberlo. Y hablamos de rehenes, y creo que eso es, en definitiva, como debemos calificar esto. ¿Y por qué? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy día. Y nos las tenemos que hacer mucho más, Andrea y queridos oyentes, si tomamos en consideración las declaraciones dadas por Enrique Capriles, que ha dicho que por mis gestiones personales han salido 110 presos. Yo, bueno, ¿qué decir? Lo que podría decir es, por favor, ¿cómo es eso de mis gestiones personales? Porque Maduro se abroga también
la de que él los liberó, que él los indultó. Eso lo dice Nicolás Maduro. Y ahora aparece Capriles diciendo no, que es él. Pónganse de acuerdo. Porque al final lo que queda o la interrogante que queda para el pueblo venezolano es ¿a cambio de qué fue esto? ¿O es que sencillamente llegó porque es un canje Capriles, y si es un canje tenemos que descubrir qué es lo que hubo a cambio? Así es, o es que llegó Capriles, le dijo a Maduro, bueno, suelta, y Maduro, sí, de muy buena manera, benevolente, magnánimo, llegó y lo soltó. No, allí hay, el trasfondo de eso es una negociación. ¿Qué negociaron? Sobre todo, y esto lo digo de verdad, porque para nosotros, quienes estamos en esta batalla, al lado de la institución reconocida, la Asamblea Nacional, y al lado del gobierno interino que encabeza Juan Guaidó, está clara, muy clara una cosa. Uno, rechazamos, y de forma unánime, 27 organizaciones y todas las representaciones políticas en el Parlamento, la farsa electoral que convoca Maduro para el 6 de diciembre. Y de la misma manera, Guaidó y el Parlamento señalaron que denunciaron al fin de cuentas los diálogos como un elemento de obstáculo, más bien, para avanzar en la pelea por la liberación del país. Entonces, lo que me queda a mí pedir en este instante, en el caso de Capriles, es que medite cómo es esto, qué es lo que está pasando allí. Si hay una línea política que todos abrazamos y hay una ruta trazada en este sentido, ¿cómo es que entonces se conoce que secretamente Capriles se venía reuniendo con el régimen? Y peor aún, se conoce además que porque habló el ministro de Relaciones Exteriores turco, que también se reunió con los turcos, incluyendo a los turcos en buscar una negociación con ellos. Por cierto, que es bueno saber qué es lo que hace Turquía, el gobierno turco aquí en Venezuela, y a los negociados a los que está ligado, que de eso vamos a hablar también. Entonces, muy malo, por cierto, el apoyo que se buscan o el interlocutor que se buscan para supuestamente resolver los problemas en el país. Claro, Turquía se tira de cabeza ante alguien que le preste atención porque tiene intereses aquí y los quiere preservar. Y la única manera de preservarlos es manteniendo a Maduro en el poder. Es manteniendo a Maduro en el poder. Es preservar los negociados de la comida, es el negociado y el tráfico de oro, de sangre de aquí. Ellos están, la empresa Minerven se la entregaron a los turcos. La reserva forestal nuestra, que ahora se llama Mavetur, que era Uberito, se la entregaron a los turcos y con Alex Saab. Entonces, bueno, ya vemos el interés que tienen los turcos, Erdogan aquí en meterse en este supuesto diálogo, y que tiene como interlocutor entonces también a Capriles. Esta es una situación bien seria. Yo creo que aquí hay que meditar mucho hay que meditar, porque si hay o si se quiere hacer una contribución en relación a este tema de ver cómo salimos de esta dictadura, bueno, lo mejor es que unifiquemos esfuerzos y no que alguien comience entonces por el costado a hacer lo que mejor le parece, y entonces tratar y llegar a esta situación en la que Maduro y Capriles entonces se pelotean la libertad de los presos. Por Dios, eso no puede ser, eso es inconcebible, eso es a mí me parece poco serio, y lo digo, y aquí no estoy ni insultando a nadie ni descalificando a nadie, le doy una respuesta y hago una reflexión de carácter político en relación a esto, porque hubiera sido muy bueno poder discutirlo, hubiera sido muy bueno.
y sobre todo en momentos como este, en el que estamos trabajando sobre un pacto unitario nacional que yo creo es la gran respuesta frente a la terquedad de Maduro, frente al titubeo que pueda tener la comunidad o un sector de la comunidad internacional en relación a cómo salir de esto y cómo organizar o estructurar y preparar todo lo que es una ruta conjuntamente con todos los sectores del país. Y qué bueno hubiese sido poder contar absolutamente con todos los factores que se oponen a este régimen. Lamentablemente no ha sido así. Es la 1:30, nos toca ya el segundo corte y ya venimos después de este corte continuando con el análisis de esta interesante situación que vive el país en este momento. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Bueno, estamos analizando toda la situación relacionada con los indultos y toda esta situación que se ha venido revelando al día de ayer de la participación incluso de sectores de la propia oposición metidos en diálogos secretos con el régimen y también con el gobierno turco. Y para aquellos que defienden el diálogo como una posibilidad o como una vía, bueno, ¿hasta cuándo? Yo creo que aquí ha quedado muy claro para el país que los diálogos lo que han servido es para atornillar más a Maduro en el poder. Y si quieren diálogo, dialoguen con el pueblo, dialoguen con ese pueblo que no tiene gas, vayan a dialogar con ese. Dialoguen con el pueblo que está en las colas esperando por unos pocos litros de gasolina. Vayan a dialogar con el pueblo que requiere gasolina para su trabajo o para movilizarse. Dialoguen con el pueblo que está pasando hambre, que no tiene comida, o con el pueblo desempleado. Vayan a dialogar con eso. Esos son los diálogos que requiere el país. Maduro, Jorge Rodríguez, Padrino López, vayan a dialogar con ese pueblo. Denle la cara a ese pueblo. ¿Qué entienden ustedes por gobierno? Esto es un caos. Vayan a darle la cara al pueblo. Quieren mucho dialogar, y todos aquellos que quieren dialogar, dialoguen con ese pueblo que está exigiendo justicia, que está desesperado para ponerle fin a esta tragedia que vive Venezuela en este instante. Andrea.
Sí, Andrés, yo quería destacar algo muy curioso, ¿no? Fíjate, la materialización del bono de los héroes de la salud, que recién comienza ya a implementarse, ya los beneficiarios están aperturando su billetera electrónica y de un momento a otro podrán Andrea, contar con un este apoyo. segundito, que ya tenemos, Pareciera que Andrea, eso aceleró los acontecimientos, es decir, que diera la impresión de que estos recursos financieros que se recuperaron afuera y que se van a poner al servicio del país, que los corruptos se lo habían llevado, pues pareciera que algunos pues están descontentos con que se ejerza por parte del gobierno interino una acción de esta naturaleza y que esos recursos que se habían robado algunos pues vuelvan al pueblo como debería ser. Entonces es curioso, yo no digamos que es una especulación de mi parte, pero me parece muy casual que una vez que se hace realidad o que se comienza a implementar esto, se desatan estos acontecimientos, por supuesto que generan toda esta situación en el país, y sobre todo cuando todas las fuerzas políticas que acompañan al gobierno interino habían suscrito, y bueno, la mayoría lo mantiene suscrito, un acuerdo para una agenda unitaria de lucha, y en eso evidentemente vamos a seguir, y bueno, habrá algunos que priorizarán, por supuesto, sus aspiraciones individuales, sus aspiraciones particulares, frente al drama que vive el país. Sí. Andrea, tenemos ya en línea a la diputada Mariela Magallanes. Por cierto, yo debo decir que una vez que el régimen anuncia la liberación de rehenes, hubo 2 diputados, bueno, mis compañeros, orgulloso me siento de eso. Américo de Gracia, quien dio una contundente respuesta de manera inmediata. Indulto o insulto, así lo calificó. Ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente, y por allí se fue. Y luego, bueno, también nuestra diputada Mariela Magallanes, quien dijo, ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay Estado de Derecho. Esos fueron los encabezados de sus tuits inmediatos, contundentes. Y para no hablar solo de los míos, hablo también de la contundencia de el Twitter de Juan Pablo García, por ejemplo, que es diputado por el estado de Monaga, o el Twitter del legítimo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, que también fue contundente. Y tenemos precisamente a la diputada Mariela Magallanes en nuestro programa, y lo primero que quiero preguntar, ¿qué pasó cuando te enteraste, Mariela, de que aparentemente, bueno, estaba siendo indultada, entre comillas, por Nicolás Maduro, y tu rápida reacción? ¿Qué pasó? Cuéntanos, coméntanos. Un abrazo, Andrés, Andrea, gracias por invitarme al programa. Y bueno, efectivamente esa pregunta es bien importante, porque así como me enteré cuando nos violaron nuestra inmunidad parlamentaria, nos enteramos con esta noticia, que obviamente fue un efecto diferente. En la primera fue una adrenalina de saber, de entender qué era lo que estaba pasando, reaccionabas de otra manera, pero esta segunda vez la reacción y el sentimiento encontrado de poder como que entender lo que nosotros hemos vivido fue la respuesta de que efectivamente nosotros en Venezuela nos estamos enfrentando a un régimen criminal, a un régimen que juega con las emociones de la gente, que decide cuándo meterte preso, cuándo sacarte, cuándo allanarte, cuándo culpabilizarte de algo que no cometiste, y aparte de eso, con una frase de indulto. ¿Indulto de qué? Porque nosotros primero no hemos cometido ningún delito. ¿Indulto de qué? Si nosotros ni siquiera nos dieron derecho a la defensa. Y nosotros, hoy los diputados que estamos en el exilio, esa es la respuesta, no solamente de que hay persecución política, sino que es la persecución a la Asamblea Nacional como único poder legítimo, que a pesar de que han querido quebrar
la mayoría y el quórum no han podido, y que obviamente eso ha sido haberle alzado demasiado el costo político. Y reconocer un indulto es reconocer a quien no es presidente, porque nuestro presidente es el presidente Guaidó. Reconocer un indulto es no reconocer que en Venezuela quienes liberaron, y en lo cual nosotros nos alegramos de que finalmente puedan estar con su familia, es que hay presos políticos, y que todos esos presos políticos que cada vez que salen hay testimonios que son dolorosísimos, simplemente es la demostración de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, es violador de derechos humanos, y que aparte de eso, ante el llamado de unidad del presidente Guaidó, esa fue una consecuencia, y es entonces lo más perverso, jugar con los presos políticos, con los exiliados políticos, con quienes hemos sido perseguidos, para entonces meternos en un juego de querer legitimar una farsa electoral. Eso es lo que rechazamos. Rechazamos que se sigan jugando con la necesidad de los venezolanos. Rechazamos que se presten para torpedear la ruta de salir del régimen de Nicolás Maduro. Rechazamos, Andrés, compañeros, Venezuela, rechazamos que siempre que vamos por el camino correcto, siempre nos quieren torpedear y se cae en el juego. En Venezuela no hay división, en Venezuela hay la unidad de los venezolanos para salir del régimen, y quien lideriza hoy esa ruta es Juan Guaidó, y la unidad tiene que ser en torno a lo que él representa una ruta democrática, él representa el poder legítimo, que es la Asamblea Nacional. Ese es el poder que han querido eliminar desde el primer momento, que logramos un triunfo maravilloso, y que obviamente hoy los venezolanos en su frustración no entienden por qué no hemos salido, porque simplemente se ha ido hacia la ruta democrática, y el régimen ha ido a jugar siempre en la división de quitarnos los partidos políticos, en la división de hacer elecciones que son fraudulentas, en todo eso, y finalmente, una vez haber construido la coalición internacional, la coalición, todo lo que ha sido el apoyo y el reconocimiento de Juan Guaidó, porque logramos que se hiciera el desconocimiento de esas elecciones fraudulentas, pues hoy entonces una vez más el régimen deslegitimado, completamente descubierto, que quien gobierna en Venezuela no es un gobierno, sino que es una organización criminal. Pues eso es lo que los venezolanos estamos claros, porque quien vive las dificultades en Venezuela, que son todos los venezolanos, están muriendo de hambre, por gasolina, por pandemia, por todo. Todo lo que pasa en Venezuela es responsabilidad de un régimen que decidió eliminar a su pueblo, convertir en Venezuela el genocidio más grande y en la tragedia humanitaria más grande de los últimos tiempos en el mundo. Nosotros eso lo rechazamos, y por supuesto alertamos tanto a los venezolanos como a la comunidad internacional que tenemos que seguir trabajando como se venía haciendo en esa construcción de la salida, para deslegitimar aún más la pretensión del régimen de seguir jugando con la necesidad de los venezolanos, y obviamente llamado de unidad de todos los sectores, de todos los factores y de todos los liderazgos. Bueno, así es precisamente. Esa es la claridad de todo esto. Y cuando hemos dicho que no vamos a convalidar una farsa electoral, un fraude electoral, con el único propósito de legitimar esta usurpación del poder, esta dictadura que hoy sufre el pueblo venezolano, lo hacemos no por capricho, lo hacemos no sencillamente porque alguien lo impuso, es porque el pueblo lo decidió. El 20 de mayo del año 2018, cuando le dio la espalda al simulacro electoral de elecciones presidenciales que montó Maduro en esa oportunidad. Y eso fue el pueblo venezolano quien le dijo no a eso. Y es la razón por la que hoy, cuando hablan de elecciones parlamentarias y el desespero de Maduro por lograr tener dentro de los factores de oposición alguna interlocución que le validen su farsa electoral, bueno, lo hace con el propósito de ganar legitimidad. Eso es lo que hay detrás de todo esto,
al final de cuentas, y a eso es lo que nos oponemos, y es esa la ruta que tenemos que continuar y la política que tenemos que continuar sosteniendo en este país. Por eso, por supuesto, que frente a esa convocatoria fraudulenta del próximo 6 de diciembre, no la podemos acompañar. Y todos aquellos que se presten para eso, la mesita de noche, esa otra oposición comprada de los parlamentarios, esos que llaman alacranes, bueno, y todos aquellos colaboracionistas que se presten para una situación como esta, para dormir, cohabitar, dormir en la misma cama con la dictadura, por supuesto que tiene que ser condenado, tiene que ser criticado, tiene que ser rechazado por el pueblo venezolano. Así lo vemos. Peor aún, Andrés, disculpa que te interrumpa o que quiera, sí. Es importante también decirle a los venezolanos que hay que empezar ya a fijar posición. Y nosotros como dirigentes políticos y de la clase política de este momento tenemos también que actuar de consecuencia. Nosotros no podemos seguir callando, nosotros tenemos que alertar, no acusar, sobre todo ante lo que es evidente. Y obviamente lo que es evidente es que hay un plan para acabar más bien con el gobierno interino que acabar con el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo con todo lo que se ha avanzado. Y si es todo lo contrario, ojalá sea así, pero igualmente la alerta hay que hacerla con toda la seriedad del caso y sobre todo con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por lo que representamos en este caso ante el país y ante la situación que está viviendo Venezuela. Por eso es que cualquier intento de desconocimiento, y esto no es un chantaje, cualquier intento de desconocimiento al presidente interino es reconocimiento al usurpador. Y no olvidemos que Juan Guaidó es presidente de Venezuela ante el vacío de poder que dejó la usurpación de un cargo cuando se desconoció el fraude del 2018, que bien lo dijiste tú, y que igualmente a partir de allí comenzó un proceso muy arduo y muy complejo. Sí. Pues yo les voy a decir algo, ha sido sangre, sudor, lágrima, porque en Venezuela no podemos olvidarnos, y de eso seguramente nosotros estamos muy claros, todo el sacrificio del pueblo venezolano que ha tenido que pagar a consecuencia de un régimen que ha decidido inclusive quedarse en el poder antes de decir no, me voy para que el pueblo pueda agarrar un rumbo y el país se pueda recuperar. Pues no, el plan del régimen es destruir a Venezuela, destruir la esperanza, que se vayan más venezolanos porque no les bastan que se hayan ido 6 millones, que nuestra población ha disminuido, que la desnutrición es cada vez mayor y que cuando finalmente el presidente ejerce funciones de presidente como gobierno interino, entonces hay que torpedear lo que se ha venido construyendo. Como decíamos nosotros, para nosotros no existe comenzar desde cero. Nosotros tenemos una responsabilidad ante el país y nosotros estamos dispuestos a ir hasta el final, porque hasta ahora hemos tenido también, le hemos pagado también las consecuencias a nuestras familias y por ellos, por los venezolanos, por quien cree en nosotros, porque nos ve también como un referente moral de la política venezolana. Nosotros tenemos entonces que hablar desde la verdad y con la responsabilidad y obviamente con muchísimo respeto a esos compañeros que están haciendo cosas a espaldas de Venezuela y a espaldas sobre todo del gobierno interino. Las acciones individuales en este momento no nos sirven. Nosotros tenemos que sumar esfuerzos y eso es lo que nosotros también tenemos que llamar. Mariela. Nadie es mejor que nadie, nadie es superior que nadie. Esta es una lucha donde todos unidos tenemos que lograr entonces sumar esos esfuerzos para lograr sumar la fuerza necesaria y acabar con el régimen de Maduro. De lo contrario, el venezolano no es tonto, nos está evaluando y sabe quién es quién. Bien, Mariela. Bueno, vamos a nuestro tercer y último corte y ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos, Envoplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya en la parte final del programa, Mariela, 1 minuto para un mensaje final al pueblo venezolano. Que nosotros tenemos que estar unidos hoy más fuertes que nunca. Los venezolanos tenemos la decisión en nuestras manos, que cerremos filas en torno a la unidad con el presidente Guaidó y que por supuesto no perdamos la esperanza de que el régimen no está tan fuerte como él lo hace ver, sino que cada vez está más deslegitimado, más acorralado, y la fuerza interna de los venezolanos y nuestras ganas de libertad van a poder hacer que nosotros mostremos que queremos es libertad, democracia y por supuesto a Maduro fuera del poder y a toda la pandilla. Gracias Mariela. Gracias, bueno, fuerza, seguimos en esta lucha. Andrea, bueno, desarrollabas el tema de ya para finalizar, Andrea, brevemente, para que cierres la idea de los recursos que se han ido recuperando de manos de la corrupción, que los tenían los corruptos fuera del país, y que hoy están siendo colocados a favor de los médicos, y cómo ha habido incluso la perversión de pretender evitar que ese recurso o esa ayuda solidaria llegue hasta nuestros profesionales y trabajadores de la salud en general. Mira, mucha gente en principio empezó a dudar de la posibilidad de que esto se desarrollara. Y hay que decirle a la gente que eso ha sido parte de un gran esfuerzo, porque estos recursos fueron recuperados en otro país que tiene leyes, que tiene Estado de Derecho, que tiene controles. No es como aquí que los fondos públicos se manipulan al antojo de quien usurpa el poder. Entonces eso tiene pasos, tiene procedimientos, tiene trámites administrativos, y esos trámites se demoraron hasta ahora, pero era una orden ejecutiva del gobierno interino y se está materializando. Y fíjate que inmediatamente hubo un bloqueo de la empresa, de la web del monedero digital, o sea, impidiendo que un recurso que tanto lo necesitan nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de los hospitales les pueda llegar, que sabemos que, bueno, se merecen mucho más que eso. Y fíjate, yo sí quiero saludar de verdad el esfuerzo que ha hecho el presidente Guaidó por convocar a la unidad. Creo que no solamente lo ha dicho de palabra, creo que lo ha dejado de manifiesto. La conformación de su equipo de gobierno hacia afuera está integrado por representantes de todas las organizaciones políticas. Todos hemos tenido la oportunidad de hacerle llegar opiniones, espacios, y creo que incluso hoy hace un llamado mucho más amplio, mucho más allá de los partidos, el integrar a todas las fuerzas sociales y escuchar la opinión de todos los venezolanos en función de definir la ruta, o no tanto definir la ruta, sino buscar ideas, fórmulas para que esa ruta que nos hemos trazado pueda materializarse y logremos realmente recuperar la democracia en Venezuela. Entonces, un presidente como el presidente Guaidó, que ha hecho este esfuerzo de integrar a todos los sectores políticos en este equipo de gobierno, que tiene representantes en su gobierno de interino de todos los factores políticos, creo que demuestra pues el talante de quien ha asumido este compromiso y este reto con el país frente, bueno, a individualidades, etcétera, que no logran o que en algún momento determinado no lograron construir ese espacio de triunfo, y que hoy pretenden, bueno,
darle un zarpazo a la construcción unitaria de Venezuela. Bueno, ya llegando al final del programa, yo lo que puedo decir o reafirmar es que, como bien se ha dicho por allí, y lo dicen quienes quieren atacar el esfuerzo del presidente Guaidó en el llamado a la unidad, ¿para qué la unidad? La unidad precisamente para liberar al país. ¿Para qué la unidad? Y han llegado hasta pretender descalificarla, que eso no es un fin en sí mismo. Ciertamente la unidad puede no ser un fin en sí mismo, pero desde mi punto de vista es una condición necesaria, estrictamente imprescindible para derrotar esta dictadura, para derrotar esta tiranía. De manera que no se puede despreciar el esfuerzo unitario que en este momento, el llamado a la unidad, el pacto de unidad nacional que va a presentar el presidente Guaidó mañana a todo el país, comprometiendo a los grandes y sectores del país en función de cerrar filas en cuanto al compromiso liberador del país. Y puedo adelantar que trabajamos ya en los detalles de eso que algunos han definido la ruta, de el detalle táctico, la tarea, el trabajo, la lucha que viene paso a paso que vamos a dar en los próximos tiempos. Bueno, gracias Andrea, gracias a nuestra diputada Mariela Magallanes, gracias a todos nuestros oyentes, un abrazo fraterno como siempre, agradeciendo la sintonía a RCR y por supuesto a todo ese equipo de RCR, Jaime Nestares y todos los amigos por permitirnos llegar a todo el país a través de su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles. Muy buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.